Ahora, un presidente independiente. La gente se preguntará, ¿un presidente independiente? Sí, independiente porque no tengo grupos económicos, ni sirvo grupos económicos. No tengo grupos políticos, ni sirvo grupos políticos. No sirvo embajadas o factores de poder extraños. En Venezuela la embajada de Estados Unidos, con una llamada a la Secretaría del Palacio de Miraflores o con una llamada a un ministro, imponía una decisión de cualquier tipo o sentido en este país. Soy un presidente absolutamente independiente y ejerzo primero el poder político, sería mi respuesta. Ejerzo el poder político de manera humilde, honesta, independiente y total, porque lo ejerzo totalmente, con una visión colectiva de la dirección política, pero lo ejerzo plena y totalmente a favor de los intereses nacionales. Ahora, esos grupos económicos que tú mencionas, ¿no han tratado de acercarte, de rodearte? Siempre. Lo que pasa es que ya, ya por aquí pasó Hugo Chávez y dejó este palacio limpio de mafias. Y yo lo he mantenido limpio de mafias. Pero a Chávez se le acercaron. Claro, sobre todo al principio. Sí. Aquellos años 98, 99, 2000, fueron años de limpieza, desmaleza y siembra. Y luego vinieron años de cosecha y siembra. Afortunadamente el ejercicio del poder político hoy por parte de la Revolución Bolivariana y por el mando que yo represento y que ejerzo, se hace libre de ataduras, de dependencia, de vagabunderías vinculadas a grupos económicos, nada que ver con eso. Cuando uno ve al frente las fuerzas políticas de la oposición, los liderazgos de la oposición, y ve cómo se mueven grupos económicos y cómo se lanzan cuchillos, maniobras, trampa, uno dice, Dios, por favor, libera a Venezuela de que esta gente vuelva al poder político, porque regresarían las viejas mafias, las viejas prácticas políticas. Nosotros tenemos que preservar con mucha fuerza el ejercicio del poder en función de los intereses nacionales, en función de las grandes mayorías, en función de un proyecto de patria, por encima de un proyecto personalista o de grupo o quién sabe, dependiente siempre de poderes económicos. Tú indudablemente has tenido éxito en la gestión. Por ejemplo, has logrado victorias importantes frente a la conspiración, la conjura internacional, la manipulación mediática. Has tenido éxito y logros indiscutibles. Has tenido también derrotas, probablemente. Claro. Pero hay un dato muy importante que siempre me ha llamado la atención, y es que la subestimación que existe hacia ti. El mundo político o la politiquería te subestimó desde el primer momento, por tu condición humilde, trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre ha estado presente esa actitud que ha revertido contra ellos, precisamente, contra tus adversarios. Ahora, el hombre, la persona, Nicolás Maduro, ¿cómo reacciona frente a la subestimación? Pienso, sobre todo en el último tiempo, pienso mucho para tratar de colocarme en el puesto de los que me subestiman o de los que nos subestiman. Porque la subestimación a un pueblo es un desprecio del pueblo humilde. Porque piensan, esa mentalidad piensa que el pueblo humilde no puede, no sabe, no quiere. Y trasladaron su desprecio por el comandante Chávez luego a una subestimación extremista. Ha llegado al extremo la subestimación. Yo trato de colocarme en los pantalones, en los zapatos y en la mente de ellos. Primero de la oposición venezolana, no tanto del imperialismo, sobre todo de quienes gobiernan hoy el norte, que no solo me subestiman a mí, subestiman al mundo entero por su racismo, que ha surgido con mucha fuerza ahora a partir de los hechos de Charlottesville, ¿no? Que es otro tema. Yo me trato de poner, por ejemplo, en los jefes políticos de la oposición. Julio Borges. Julio Borges es un jefe político, sin lugar a dudas. Más allá de lo que podamos nosotros pensar, o pueda pensar yo. Henry Ramos Alup. Ellos dos. Son los dos jefes. Los dos precandidatos presidenciales del próximo año. Me trato de colocar
en la mente de ellos y de los que lo rodean, conjunto de dirigentes políticos de partidos. Ellos saben muy bien qué ha sucedido en Venezuela en estos años. Ellos saben que durante 4 años, y mayo, abril, mayo, junio, 4 meses, ellos han intentado derrocarme por todas las vías. Y saben que aunque han utilizado todas las armas que jamás utilizaron contra el comandante Chávez, con toda la intensidad, no han podido hacerlo. Yo sé de comentarios que ellos mismos hacen, pero que ellos mismos al final no lo asumen como política. Creo que la peor política que pueda tener la oposición es seguir subestimándome a mí y subestimando al pueblo. Si ellos lograran superar eso, pudieran dar un paso a algo que yo quiero, que creo firmemente, sobre la base del respeto y del reconocimiento mutuo, con las diferencias que tenemos, entrar en un proceso de diálogo nacional en favor de los grandes intereses del país. Si yo aspiro en algún momento, José Vicente, que ellos dejen de subestimarme a mí, de subestimar al pueblo, lo aspiro es para que, sobre la base del respeto y el reconocimiento mutuo, nosotros podamos ir a un diálogo nacional permanente como método para favorecer los intereses nacionales y para regular el conflicto que surge de las diferencias en medio de una revolución que no ha cedido ni va a ceder y va a seguir siendo revolución. Un amigo mío, analista político, dice que tú eres una persona muy astuta y que ha convertido la subestimación en un arma a favor tuyo para enfrentar al adversario. Es una cosa deliberada, calculada. No es así. Nosotros actuamos con autenticidad y siempre confiamos en la intuición y la inteligencia de lo que consideramos mejor para el país. Y por esa vía actuamos. Creo que cuando se trata de hacer una revolución histórica, como la que estamos haciendo en Venezuela y continuaremos haciendo, se tiene que actuar apegado a los principios de la honestidad, apegado al principio de humildad máxima y apegado al principio de los grandes intereses nacionales. Si alguien revisara estos elementos que parecen simples, José Vicente, ahí viene la subestimación. Nosotros actuamos sobre lo sencillo, sobre lo simple de lo que debe ser la vida, para tratar de darle a un elemento tan complejo como la política, como el Estado, como la revolución, cauces que puedan ser caminados por todos los venezolanos. Por eso nosotros actuamos con autenticidad y por esa vía nosotros quizás hayamos practicado una política que haya entrampado a los enemigos del proceso revolucionario, porque han confundido la sencillez y la simplicidad de nuestra forma de actuar como atraso, como, quién sabe, como ellos llaman, brutalidad. ¿Sabes que ahí me llaman ellos maburro? Al pueblo no le gusta, ni a Silvia le gusta que yo diga estas cosas, pero ellos repiten, maburro, permanentemente. Bueno, que sigan creyendo, ¿no? Que sigan creyendo ellos, que se sigan creyendo superiores a nosotros. Mientras tanto nosotros sigamos actuando con humildad, con sencillez, con simplicidad y con mucha contundencia cuando vayamos a actuar. Mira, tú dices que una de las virtudes de este proceso y de este gobierno, por supuesto, es la lucha contra la corrupción. Sin embargo, tus adversarios dicen que el gobierno más corrupto de la historia política del país es este gobierno. No aporta pruebas, pero de todas maneras corre la especie. ¿Qué respuesta tienes tú? Mira, la gente sabe de nuestra honestidad. Sin lugar a dudas, la corrupción es una plaga que ha atacado durante mucho tiempo un país muy rico, Venezuela. Y es una plaga muy vinculada a la burocratización, a la burocracia, que nosotros estamos combatiendo. Desafortunadamente, José Vicente, te lo tengo que decir, y se lo dije aquí, en el despacho, la última vez que tuve la oportunidad de hablar con la señora ex fiscal general de la República.
Desafortunadamente, durante estos 4 años que tengo de presidente, jamás conté con el apoyo de la Fiscalía General de la República para el combate contra la corrupción. Al contrario, fíjate la sorpresa, uno de los casos que yo le refería a ella en la conversación, menos mal que tengo testigos de esa conversación, fue uno de los casos de la corrupción en algunas empresas vinculadas a la faja petrolífera de Orinoco, donde nuestros cuerpos de inteligencia, la Policía Nacional Anticorrupción, hizo la investigación, determinó las pruebas, determinó los culpables. Y cuando informamos a la Fiscalía General, ¿qué hizo la Fiscalía? Ahora ya lo sabemos. Le avisó a los corruptos, se fueron del país, les cobró millones de dólares, con las cuales abrieron cuentas en el exterior. Ahí están las pruebas en original de los bancos en islas, de paraísos fiscales del Caribe, donde el propio esposo de la fiscal general, ex fiscal general, era el encargado de una red de extorsión. Ahora es que yo compruebo o descubro en toda su magnitud, tengo que ser sincero, descubro en toda su magnitud lo que era una red que protegía la corrupción, una red de extorsión que nos costó mucho, en combates clave. Fíjate que esa investigación, para que lo sepa, del entramado de corruptelas alrededor de algunos proyectos de la faja petrolífera de Orinoco, la ordené yo personalmente, la dirigí yo personalmente. Y tremenda frustración cuando se dan las órdenes para la captura de estas personas y las personas se fueron del país. Y luego ahora descubrimos por qué se fueron del país. La Fiscalía era las personas encargadas de hacer la investigación, de hacer las respectivas órdenes de captura, pero eran también las que extorsionaban y protegían a estos sectores de la corrupción. Hay mucho que hacer todavía, José Vicente. Quizás es una de las cuentas pendientes que tenemos. Desde el punto de vista no solo punitivo, judicial. Yo aspiro que la Asamblea Nacional Constituyente, con todo el poder que tiene, verdaderamente le dé un empuje y me dé un apoyo especial para la lucha contra la corrupción. Es una cuenta pendiente que tenemos. No solo desde el punto de vista punitivo, también desde el punto de vista educativo, moral, cultural. Tenemos que seguir insistiendo en construir una sociedad de hombres y mujeres con valores, de respeto, de honestidad, de práctica transparente en el manejo de la vida pública, de la cosa pública. Es una gran batalla. No te voy a decir que la vamos a ganar en meses, en años. Va a ser una batalla que nos va a llevar bastante tiempo y Venezuela entera, y tú mismo lo sabes, tienen aquí un presidente comprometido hasta los tuétanos en la lucha contra los corruptos y la corrupción. En las encuestas que se hacen sistemáticamente, hablo de las encuestas serias, colocan dos temas en el primer plano, ¿no? Uno, el tema económico, y otro, el tema de la inseguridad. En el tema económico, yo no quiero extenderme en esta entrevista, porque esta es una entrevista esencialmente política, ¿no? Lo cual no significa que no sea política la economía, pero hay otros espacios y otros momentos para abordar a fondo el tema, ¿no? Pero sí te quería decir lo siguiente. Es preocupante que un proceso revolucionario como el que estamos viviendo haya logrado éxitos extraordinarios que trascienden el escenario nacional, reconocidos incluso universalmente. Todo cuando te refieres, por ejemplo, con la política de vivienda, que es ejemplar, con temas como la salud, la educación universitaria, la cultura en general. No existe en el mundo, entre la gente seria y responsable, duda acerca de que son logros de esta revolución y que en otro contexto no se pudieran haber alcanzado. Sin embargo, en el tema económico tenemos problemas. No estamos a la misma altura. Indudablemente que estamos afrontando una guerra económica, indudablemente que estamos al efecto de la caída de los precios del petróleo, pero indudablemente que no es equiparable los logros sociales, culturales, educacionales, de salud, alcanzados por la revolución, con lo que pasa en materia económica. Correcto. Los tiempos económicos siempre son más lentos.
en cuanto a las transformaciones y los logros. A mí me ha tocado vivir el tiempo de las dificultades, el tiempo más duro que quizás se haya vivido, sin lugar a dudas, en tiempos de revolución, pero el tiempo más duro en 100 años, porque en 100 años hubo un proceso de expansión del ingreso petrolero que tuvo pequeños periodos de caída, pero que fue sostenido. Y el ingreso petrolero multimillonario permitió un proceso de expansión en el gasto público y permitió un proceso de expansión en general en el proceso económico-social del país. Eso fue sostenido durante 100 años. A mí me tocó vivir por adelantado y me está tocando vivir y nos está tocando vivir, gracias a Dios, con la protección del modelo social chavista, socialista, tocado vivir el quiebre total del modelo de dependencia petrolera. No es poca cosa decirlo, José Vicente, es lo primero. No es suficiente las veces que lo explicamos y lo decimos, pero es que el modelo petrolero que sostuvo a Venezuela se acabó. Había quienes pronosticaban para el año 2030, 40, inclusive expertos que decían el 2050, quizás llegaría el tiempo en que el modelo petrolero comenzaría a declinar. Aquí declinó, ¡pum!, de un solo guamazo. Pasamos un día de $120 el barril a $20. Y aquí a nadie le faltó escuela, trabajo, ingresos, alimentos, con los problemas que tendríamos. No dejamos de construir viviendas, no dejamos de construir obras públicas fundamentales. Hicimos de tripas corazón y creo que hicimos un milagro social de salvación del país. Eso hay que reconocerlo. Hicimos un milagro social de salvación del país, en medio de la quiebra. Y estamos en medio de la quiebra del ingreso, con obligaciones internacionales muy importantes. Segundo elemento, José Vicente. Nosotros hemos pagado más de 65.000 millones de dólares en 24 meses, sin poner excusa, sin falta, puntual. Quiere decir que en medio de la caída de los precios petroleros, del quiebre del modelo petrolero, hemos hecho un milagro social y hemos hecho un milagro financiero. También. Esas son cosas que Venezuela debe conocer, debe valorar. En tercer lugar, en medio de una guerra económica que ha basado su perversidad en golpear los elementos débiles del proceso venezolano. Venezuela hasta hace muy poco importaba el 70% de todos los productos del consumo nacional. Golpearon los procesos importadores, comenzaron a acaparar y a contrabandear los productos en un proceso de 3, 4 años. Y ahora estamos enfrentando un sistema demoníaco, pudiéramos decir bochornoso, de fijación falsa desde el exterior de un dólar criminal, de un dólar de guerra, y el dólar de guerra lo han convertido en el elemento principal para atacar los precios del pueblo. Esa batalla, te lo podría decir como dice un amigo nuestro, pidió su autorización, Walter Martínez, esa batalla está en pleno desarrollo. Lo que yo sí te podría decir, para concluirte esta idea, que habiendo enfrentado estos 3 demonios, el quiebre del sistema de dependencia petrolera, la guerra financiera internacional y la guerra económica interna, comercial y de inflación inducida, habiendo enfrentado esos 3 demonios, y tenemos un pueblo protegido por un sistema social que va a ser soporte de la recuperación económica. Venezuela se va a recuperar y va a superar en tiempos económicos ostensibles, va a superar la situación que estamos enfrentando por razón de la situación más difícil que haya vivido en 100 años un presidente de la República de Venezuela. Exacto, pero fíjate tú, se piensa en este momento que existe una gran expectativa en el país, en parte impulsada por los éxitos políticos que ha tenido el gobierno, por la victoria del 30 de julio, por la constituyente funcionando con mucha eficacia y con mucha rapidez. Entonces, la gente está esperando medidas económicas. Yo aspiro que tú me des una primicia en este programa, ¿no? Pero
indudablemente que la gente aspira a que haya que se abra la puerta hacia las salidas del tema económico colocado asumido racionalmente, ¿no? Porque no es que vamos a pasar de la precariedad de este momento a la abundancia y a una situación mucho mejor. Pero sí que se empiecen a percibir cambios importantes a base de medidas que adopta el Ejecutivo, ahora con el apoyo de la Constituyente, ¿no? Correcto. Lo que hay que estar muy claro es que estamos con la estrategia y la política correcta. Los 15 motores de la agenda económica bolivariana es la estrategia correcta de la independencia económica, del desarrollo y la potencialidad que tiene Venezuela, para liberarnos del petróleo. Es la cosa más importante que estamos haciendo. El desarrollo de los 15 motores, de todos los motores, del motor industrial, del motor agroalimentario, del motor petroquímico, del motor turístico, del motor de la economía comunal socialista, del motor de la industria pesada, etc. Los 15 motores, es la estrategia. Y ahí nosotros, mira, tenemos que mantener la perseverancia casi obsesiva de mantener el ritmo del desarrollo de todo el complejo de relaciones que implica los 15 motores. En segundo lugar, un elemento muy importante, cuidar la generación y la estabilidad del empleo, cuidar el ingreso de los trabajadores y controlar quizás el elemento hoy por hoy más importante y más difícil, porque no depende de factores de la economía real, no depende de factores nacionales, que es controlar la inflación criminal e inducida que han disparado a través de un dólar criminal generado desde Miami. Y te lo digo porque es el más difícil, porque no es un factor de la economía real. Saben los economistas, los expertos, sabe nuestro pueblo, que la fijación de ese dólar criminal depende de una decisión política de los que conspiran desde Miami. Sabe nuestro pueblo que los comerciantes inescrupulosos que adoptan ese dólar criminal no lo hacen a razón del costo de los productos que venden, lo saben perfectamente nuestro pueblo. Nosotros, por ejemplo, atendemos, José Vicente, 6 millones de hogares con los CLAP. A veces los atendemos muy bien, a veces los atendemos más o menos. Estamos en una fase de consolidación. Hay que verle la cara a José Vicente, que es atender en su casa 6 millones de hogares. Y yo te puedo decir que entre uno de los servicios que damos, la caja CLAP, la vendemos máximo a 15.000 bolívares. ¿Por qué si lo podemos hacer nosotros, sin tener pérdida? Y dotar a la familia de 20 productos, 24 productos del consumo más importante. ¿Por qué si lo podemos hacer nosotros? Atendiendo a la producción nacional, atendiendo a la importación de algunos de estos bienes y colocarlo en el hogar a un precio como el que te estoy diciendo, 12, 15.000 bolívares, de acuerdo al tamaño y la cantidad de productos. ¿Y por qué un solo producto que nosotros le llevamos a la familia venezolana, estos comerciantes inescrupulosos lo colocan al precio de toda la caja CLAP? ¿Cuánto cuesta una caja de huevos? Un cartón de 24. Cuesta más que una caja de CLAP. ¿Cuánto cuesta producirlo? El 20% del precio que le están poniendo en la calle. Es un combate. Yo llamo al pueblo. Un solo palo no hace montañas, digo yo. Un solo Maduro no controla la inflación. Necesitamos, y en ese sentido sí te puedo decir, aunque no te voy a dar los detalles, los secretos, sí te puedo decir que una comisión especial de la Constituyente está trabajando directamente conmigo, con el equipo económico y con sectores del empresariado, y la próxima semana, esta semana que empieza mañana, se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un conjunto de acciones de justicia, digamos, muy severas, que van a sacudir la sociedad. Tú sabes que cuando yo emprendo acciones de este tipo, a mí no me tiembla el pulso, porque no dependo de nadie, ¿no? Solamente te diría hasta allí. Tenemos que vencer el dólar criminal. Y pido el apoyo de toda Venezuela. Tiene que ver con el dólar también. Claro. Tenemos que vencer un dólar criminal. Fíjate tú, los días antes de la Constituyente, el dólar criminal, así lo llamo yo, el dólar criminal. Bueno, lo dispararon a lo loco. ¿Qué razón, qué lógica económica, monetaria, financiera tenía eso? Ninguna. Tenía una lógica política: destruir el país. Era el dólar guarimbero.
Luego del triunfo de la constituyente como que les dio un ratón, una locura. Les entró, ¿cómo se llama? Un yello. Un yello, una especie de complejo de derrota. Y en la primera semana después de electa la constituyente lo dispararon al doble el dólar criminal. Yo pido la ayuda, el apoyo, y el que no apoye caerá la ley de todos los sectores económicos. Yo puedo demostrarle, producto por producto, a cada comerciante de este país, cómo se apoyan en un dólar criminal para hacerle daño a su propia sociedad, para hacerle daño a la propia economía. Y eso se va a acabar. Tú vas a ver, José Vicente, quizás es la batalla más dura, la batalla por la productividad, por la producción, la batalla por la distribución justa de los productos, la batalla por su comercialización y que no haya más escasez, y la batalla por los precios justos. Es la batalla más dura que tiene el país, más compleja. Yo estoy al frente de esa batalla y estoy seguro que más temprano que tarde vamos a estabilizar y a recuperar la economía en esos aspectos. Vamos a hacer una pausa y al regresar aprovechemos para hablar de la constituyente. Sí va. Que es la gran figura, la gran criatura que surge en este momento. Sí va.